Venimos especialmente a traer 120.000 firmas que juntamos para pedir la liberación de Belén. Desde Amnistía estamos pidiendo la liberación de Belén, pidiendo que se anule la sentencia. También queremos compartir con el gobierno que Amnistía se le está pidiendo información del grupo de trabajo de detención arbitraria de Naciones Unidas que tiene interesado en este caso. Así que estamos enviando información a Naciones Unidas. También nos ha pedido información el relator contra la tortura, que considera que este es un caso de violencia de género, de tortura cruel, inhumano y degradante. También interesado por este caso, y venimos un poco a compartir el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional. Esto ha tenido visibilidad internacional, ha salido en medios en Inglaterra, obviamente a raíz de nuestro trabajo. Y es importante decirles que este es un trabajo que hacemos acompañando y apoyando a la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización aliada nuestra con la que trabajamos en varios temas, obviamente el tema del aborto y la despenalización del aborto, pero este es un caso bastante particular porque es un caso de violencia de género, violencia institucional. Lamentamos mucho que el gobernador no nos haya recibido, no nos sorprende tampoco, era el ministro de Salud que ¿Ustedes pidieron audiencia y no la recibieron? Pedimos audiencia con el gobernador y no nos recibió, pero como digo, no nos sorprende, era el ministro de Salud Nacional del gobierno de Cristina Kirchner que jamás avanzó con este tema, entonces eso no nos llama mucho la atención. Tampoco nos dio audiencia a la ministra de Salud, eso nos llama bastante la atención porque es un tema que le compete, ¿no? ¿Les dio alguna explicación de por qué no las recibió, Mansur? No, nadie nos dio ninguna explicación, nos están recibiendo en otras áreas de gobierno, nos recibe el fiscal que ayer sacó esta resolución, que la verdad... El ministro fiscal. El ministro fiscal, no el fiscal, exacto. Que sacó esta resolución, que la verdad que celebramos, creemos que esto va a ayudar a tomar una mejor resolución a la Corte. Lo vamos a ver a él, vamos a ver a la Secretaria de Derechos Humanos, vamos a ver a la Secretaria de Gobierno, y vamos a compartir esta posición de amnistía y entregar estas 120.000 firmas. Y vamos a ir a visitar a Belén también y a llevarle un montón de cartas que le enviaron todas estas personas que la apoyaron desde todo el mundo, y queremos hacerle llegar esas cartas a ella. ¿Es posible desde la justicia revertir la violencia institucional hacia las mujeres o hace falta una decisión política? No, en este momento obviamente hace falta una decisión política. Me interesa también dejar en claro que esto le atañe al gobierno nacional, que no es que porque esto pasó en Tucumán el gobierno nacional es ajeno. El gobierno nacional cuando, digamos, es responsable con el gobierno provincial de la violencia institucional que se le está aplicando a Belén y a tantas otras chicas en nuestro país. Sabemos que está viniendo el secretario de Derechos Humanos a la provincia también, que pidió una audiencia en la Corte. Esta decisión está en la justicia, eso entendemos, ojalá sea así. Esta decisión está en la justicia, está en manos de la Corte. Creemos que obviamente es una decisión que tiene que tomar el Poder Judicial, pero también es una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo Provincial y los poderes ejecutivos nacional y provinciales en nuestro país, que es empezar a establecer la implementación del aborto legal en nuestro país, de verdad. Ustedes recolectaron 120.000 firmas alrededor del mundo. ¿Cómo reaccionó la gente al conocer este caso tucumano? Bueno, en Amnistía esto es un caso considerado emblemático, es un caso que obviamente Amnistía, este tipo de casos se llaman, Amnistía llaman acciones urgentes. Nosotros lo que hacemos es que cuando en algún país del mundo hay una situación de violación extrema de derechos humanos de una persona, se activa esta red de acciones urgentes que tiene Amnistía Internacional y toda la organización, que somos 7 millones de personas en el mundo. Empezamos, a firmar a favor de, en este caso es la liberación de Belén, ¿no? En otros casos pedimos distintas cosas, pero lo hemos hecho por blogueros en Túnez, lo hemos hecho por periodistas en Egipto, lo hemos hecho por casos de aborto en El Salvador, de mujeres condenadas a prisión perpetua por haber sufrido abortos espontáneos también. Lo hacemos en todo el mundo y lo hicimos en el caso de Belén porque consideramos que era un caso emblemático en nuestro país. ¿Consideras que la falta de ADN en la causa para vincular a Belén con ese bebé que apareció muerto, qué fue, desidia, fue descuido o directamente fue un acto para condenarla? Yo creo que nosotros de Amnistía creemos que es importante que estos casos visibilicen una situación de una violación estructural de derechos de mujeres en nuestro país y que esto llame la atención de los gobiernos para que establezcan políticas claras y concretas y concisas para atender este tipo de casos. Porque lo que pasa es que al no haber una política clara, estas personas quedan a la suerte de quienes las atienden. Entonces, los médicos que las atienden, los enfermeros,
ponderan su posición personal por sobre la posición institucional. Entonces, probablemente lo que pasó acá es que las personas que intervinieron, obviamente acá hay una violación de secreto profesional y eso tiene que ser juzgado en la justicia, eso también lo vamos a pedir. Los médicos que violaron el secreto profesional tienen que ser juzgados. Estas personas intervienen, hacen su apreciación personal respecto de cómo se aplica o no la norma, cómo se aplica o no, cómo se procede en este caso, y decidan. Y esto tiene que ver con que no hay una política clara desde el Estado Nacional y de los estados provinciales de cómo actuar en estos casos. Protocolos claros de atención de abortos no punibles o de atención de abortos en estos casos que les diga a los médicos cómo tienen que actuar. La falta de esa política permite este tipo de casos. Y eso se llama violencia institucional. Eso es lo que el gobierno tiene que entender. Que la omisión del gobierno de generar políticas en este sentido, en realidad lo que está haciendo es que le está generando un costo al gobierno más alto. Le está generando que vamos a Naciones Unidas cuando tiene que el gobierno presentarse ante el Comité de Derechos Humanos y denunciamos este tipo de cosas. Entonces Naciones Unidas le dice al gobierno, actúen en el caso Belén, cuando esto se podría evitar. Entonces el gobierno nacional acá tiene mucha responsabilidad también.